6 de la mañana en punto, amigos de Televicentro en el país entero. Aquí estamos día viernes para contarles hechos y sucesos acaecidos en las últimas horas. Alison Corral, buenos días. Robert, Dianita, amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos en este día viernes a TVC a primera hora. Tenemos todas las noticias de lo que ha acontecido en estas últimas horas a nivel nacional debido también a la paralización. 5 grados centígrados de temperatura en la ciudad de Quito en pantalla, usted lo puede ver, así amanece el distrito metropolitano y claro, la temperatura denota que tendremos un fin de semana y un feriado con subidas y bajadas. Hoy tendremos algo de lluvia, se anuncia y tormentas con el 40%, así que bueno, vaya preparándose, el día estará así y el sábado tendremos lluvias y el domingo también. Bueno, entonces hay que prepararse para este frío, a salir bien abrigados y con un buen paraguas. Vamos a iniciar. Les contamos que varios policías y comunicadores sociales fueron retenidos por más de 8 horas en el ágora de la Casa de la Cultura en la ciudad de Quito por indígenas que llegaron a la capital para protestar en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. Nuestro compañero Héctor Romero, quien estuvo en el lugar, nos presenta una reseña de lo que ahí vivió. Momentos de incertidumbre son los que vivimos en la Casa de la Cultura en la ciudad de Quito. Cuando nos enteramos sobre la retención de 8 miembros de la Policía Nacional, acudimos al lugar para cubrir la información. En la parte del escenario se encontraban los uniformados, a quienes los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, les quitaron los zapatos. Y construir una nueva sociedad plurinacional, compañeros y compañeras. Para reprimir al pueblo a veces se ponen valientes. Aquí también hay que estar valiente, macho, fuerte, carajo. Al momento nosotros nos encontramos bien y mis compañeros y yo no nos encontramos secuestrados y estamos voluntariamente aquí. Retención que se extendió con los representantes de los medios de comunicación. Nos solicitaron que transmitamos en vivo todo lo que ahí ocurría. De igual manera se nos pidió que subamos al escenario y descartemos que estábamos secuestrados. Y estamos aquí, hemos venido a cubrir todos estos acontecimientos que se han dado, como lo hemos venido haciendo todos los días. Nosotros hemos venido voluntariamente a transmitir las inquietudes que ustedes tienen y de alguna forma transmitir esas inquietudes a las autoridades correspondientes. Estamos bien, se nos ha garantizado seguridad y nos sentimos seguros. La calma retornaba por momentos, se nos proporcionó un refrigerio, pero los ánimos se encendieron cuando decían que no seguíamos transmitiendo lo que querían. A esos momentos de zozobra que vivíamos, se sumó los problemas técnicos que tuvimos que enfrentar para desarrollar a cabalidad nuestro trabajo. A través de sus medios de comunicación, insistimos que se diga la verdad y el pueblo ecuatoriano exige que haya soluciones. En momentos se decía que pronto podríamos salir de la Casa de la Cultura, al igual que los policías, pero eso cambió al informarnos que teníamos que cubrir la llegada del cuerpo sin vida de Inocencio Takumi, quien aparentemente habría fallecido en las protestas la noche del miércoles, y en horas de la tarde se desarrolló una misa campal en medio del dolor de los familiares de la víctima mortal. Somos como la paja del páramo, aunque corten, volverá a retoñar, queridos hermanos, hermanas. 8 horas difíciles las que tuvimos que enfrentar, en una situación que se complicó cuando cumplíamos con nuestro trabajo y con la obligación de que la ciudadanía esté enterada de lo que acontece en nuestro país. Alrededor de las 18 horas, una de las personas encargada de dar seguridad en el lugar, que es parte de la dirigencia indígena, nos permitió salir del ágora, resguardados para evitar que fuéramos agredidos. Más tarde se confirmó que los 8 policías también fueron liberados. Con cámaras de Henry Peñaranda y Francisco Corella, informó Héctor Romero. Y es que, amigos, durante la concentración indígena en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fueron retenidos 8 policías y 31 periodistas. Momentos de tensión fueron los vividos por los compañeros reporteros Héctor Romero, nuestro enviado de Televicentro, que fue uno de los protagonistas de esta experiencia. Y en ese momento ya estaban otros medios de comunicación. Héctor Romero es reportero de Televicentro. Su amplia experiencia, más de 20 años dedicado al periodismo, le ha llevado a ser testigo in situ de varios acontecimientos importantes de la nación. Este 10 de octubre tenía preparado otro hecho que formará seguro parte de la historia política del Ecuador.
Como todos los días nosotros salimos en busca de la información, nos enteramos que 8 miembros de la policía habían sido retenidos por quienes estaban haciendo las manifestaciones de la CONAIE. Es así que en horas de la mañana decenas de medios de comunicación acudieron a esta cobertura. Nunca se imaginaron que posterior a ello, en plena labor profesional, 31 de los periodistas presentes también quedarían retenidos, entre ellos Héctor Romero. No fuimos amenazados, de alguna forma se nos dio algo de comer, pan, agua, sandía, pero siempre estaba pendiente la atención. Los nervios, nos dice, aumentaron, pues fuera de las garantías que les brindaban los líderes indígenas, corrían otros rumores. Porque de alguna forma los dirigentes garantizaban nuestra seguridad, al igual que los miembros de la policía, pero estar frente casi a 5.000 personas, de pronto se les podía ir de la mano a los directivos y no podíamos hacer nada, ni ellos tampoco, entonces eran los momentos que vivíamos de desesperación al no saber qué iba a pasar. Uno de los pedidos de la CONAIE era que se entregue los cuerpos de sus compañeros fallecidos durante la marcha indígena. Y es algo que de pronto no entienden quienes están al otro lado, que nosotros somos unos obreros más de la comunicación, que nosotros lo que salimos es en busca de la noticia precisamente para esa información llevar a todos los hogares, y ellos eso es lo que no entienden. La presión indígena hacia los comunicadores también cumplió con otras de sus demandas, que varios medios de comunicación transmitan en vivo lo que sucedía al interior del ágora. En momentos la gente estaba tranquila, pero en otros momentos exigía que todo el día querían que sigamos transmitiendo, y como ustedes saben es complicado hacer eso, ¿no? Y era cuando la gente volvía a reclamar y se enardecía contra nosotros, eran los momentos que no sabíamos realmente qué iba a pasar. En horas de la tarde todos los periodistas fueron liberados. Sin embargo, el temor permanecía, sobre todo por la agresión que había sufrido el reportero Freddy Paredes. Y bueno, cuando nos enteramos precisamente de la agresión que había sido víctima el reportero de Teleamazonas Freddy Paredes, también entonces nos alarmamos, nos preocupamos. Había rumores de que no nos iban a dejar salir de ahí mientras no se esté transmitiendo constantemente lo que pasaba. Por esas mismas horas entró el féretro de Inocencio Tucumbo, que fue trasladado desde el Hospital Eugenio Espejo hasta la Casa de la Cultura, donde cientos de indígenas con una flor blanca en la mano realizaban una calle de honor a su paso. Los policías que hasta ese momento se encontraban retenidos fueron obligados a cargar el ataúd, informó Javier Rosero. Y el 8º día de protestas, las agresiones a periodistas llegaron al límite del irrespeto. Freddy Paredes, periodista de Teleamazonas, fue golpeado por un objeto que lanzó un supuesto protestante. Luego de la atención médica que recibió, el comunicador se encuentra fuera de peligro. Este es el momento cuando el reportero Freddy Paredes sale del ágora de la Casa de la Cultura ecuatoriana, donde se encontraba retenido. Una vez en la calle, llegan los insultos y agresiones verbales. Y es el mismo individuo que en un principio se lo ve lanzándole un golpe, que minutos después le asesta un aparente piedrazo que terminó por desplomar al reportero. En un primer momento el agresor intentó huir. Sin embargo, un grupo de indígenas le dio alcance y lo detuvo. Bueno, fue un momento de coraje. Una vez Freddy Paredes fue dado el alta, se pronunció sobre lo ocurrido. Él responsabilizó a la CONAIE por la agresión que recibió. Siempre hay responsables de esto. Yo quiero responsabilizar a la alta dirigencia de la CONAIE, al señor Jaime Vargas, por la seguridad mía y por la seguridad de todos los periodistas que estamos cubriendo las manifestaciones y este paro. Ante el acto calificado por varias personas de vandálico y criminal, la CONAIE emitió un comunicado en donde rechazó la violencia hacia los periodistas y en particular la agresión al comunicador Freddy Paredes. Además dijo que existe gran cantidad de provocadores y que los hechos de violencia no son motivados por sus bases. De igual manera, la Secretaría Nacional de Comunicación rechazó esta agresión e hizo un llamado a los actores movilizados para respetar la actividad periodística y los derechos humanos de todos los ciudadanos. En todo este contexto, Televicentro es claro en rechazar la violencia hacia quienes ejercen la labor periodística. Además, en un acto de humanidad, se solidariza con el comunicador Freddy Paredes y con Teleamazonas, canal de televisión para el cual trabaja el periodista. Informó Javier Rosero. Televicentro, amigos, condena enérgicamente la violencia que se ha suscitado durante las jornadas de protestas.
Por ningún motivo se justifican las agresiones a miembros de la policía, indígenas, manifestantes, militares, periodistas y ambulancias. Hoy, 4 comunicadores de nuestro canal fueron retenidos junto a otros 23 profesionales de la comunicación. Incluso un reportero, como vimos, de Teleamazonas fue agredido. Nos solidarizamos con nuestro colega y, claro, con el medio de comunicación. No podemos tolerar la violencia contra de quienes buscamos informar a la ciudadanía. Todos los actos vandálicos que se han registrado a nivel nacional sin duda deben ser repudiados desde todos los frentes e instamos, amigos, tanto al gobierno como a la dirigencia de la CONAIE a buscar caminos para el diálogo y lograr consensos para salir de esta crisis que afecta a todo el país. Ecuador es un país de paz, una nación de paz y no puede dejar de serlo. Y bueno, en este momento nosotros también vamos a dar paso a nuestro compañero Iván Casamen para que nos tenga los detalles también de lo que acontece hasta ahora, información. Además que hemos visto, sin duda, en estas horas mucha violencia también en cuanto a estas manifestaciones. Ayer lo dijimos, la violencia lleva a la violencia, esa es la verdad y eso es lo que estamos viendo en muchísimos parajes de estas manifestaciones, de estas marchas que comenzaron siendo llamadas pacíficas y que paulatinamente van tomándose mucha violencia, mucha fuerza. El día de ayer, policías quemados, qué terrible, periodistas retenidos, a Freddy Paredes le dieron un piedrazo que lo podrían haber matado. O sea, nadie mide esas consecuencias. Y en los días anteriores también, otros equipos periodísticos acá de Televicentro agredidos, han tenido que huir, o sea, realmente es complicada la situación. Ahí estamos con Iván. No sé si ya nos escuchas bien, Iván. Buen día. Hola, Alison, Roberto, amigos televidentes. Buenos días, son 6 de la mañana con 12 minutos. Nosotros nos ubicamos ya entre las inmediaciones de la Asamblea Nacional y Parque del Arbolito, pero antes nosotros realizamos un breve recorrido, si se podría decir, de reconocimiento, de inteligencia para saber cómo está el movimiento en lo que son el Parque del Arbolito y el Ágora de la Casa de la Cultura. Y aquí ya podemos observar que seguramente son personas que llegaron esta madrugada de acuerdo a la información que me entregaron, información confiable. Ingresaron en horas de la madrugada camiones, camionetas con personas que llegaban desde la parte sur del país, es decir, aparentemente vinieron desde otras provincias a reforzar este paro que se mantiene, esta movilización, y eso es lo que podemos ver nosotros, que las personas que llegaron de madrugada están en las afueras del Ágora de la Casa de la Cultura, ocupando el espacio verde del Parque El Arbolito. Podemos ver fogatas, también están otros apostados al costado de la vía, donde de alguna forma la vereda les está sirviendo como refugio, están protegidos con colchas, ponchos y todo tipo de frazada que les sirva para calmar este frío capitalino. Pues les contamos, amigos televidentes, que sopla un viento bastante frío en este lugar, es una madrugada bastante fría, pero ellos se protegen de esta forma y también podemos observar vehículos estacionados a lo largo de la avenida 12 de octubre. En lo que es el Ágora de la Casa de la Cultura, el movimiento es todavía bastante mínimo, ¿no? Es mínimo, pero lo que como les indicamos, se observan ya a las personas realizando fogatas o estas fogatas sirven para protegerse del frío, es en la parte exterior, en un pedazo del Parque del Arbolito. Como les indicamos, sabemos nosotros que en la madrugada llegaron ya luego de viajar algunas horas hasta acá al Parque del Arbolito para reforzar esta movilización que fue convocada ayer por los principales dirigentes indígenas, o más bien dicho, hicieron un llamado a que se sigan sumando a esta gran movilización. Con esta expectativa, no sé qué va a pasar en este día viernes, día feriado,
No sé cuál va a ser en las próximas horas la decisión que ellos tomen, qué actividad van a realizar, no sé si van ellos a realizar una movilización, una marcha, o van a salir a algún lado. No sabemos qué es lo que va a pasar, esto es bastante incierto, pero lo que sí podemos decirles, amigos televidentes, compañeros, es que aparentemente acá están llegando más personas, o han llegado más personas, no aparentemente, han llegado más personas, es decir, sigue sumándose el número de movilizados, el número de indígenas para apoyar esta gran movilización que ellos llevan adelante. Esto es lo que les podemos relatar nosotros a esta hora de la mañana. Rápidamente también les comentamos que en cambio en los exteriores de la Asamblea todavía no se ve el movimiento policial ni militar. Acá existe todavía tranquilidad. Esto se irá de alguna forma generando mayor movimiento con el pasar de los minutos, con el pasar de las horas. Con esto nosotros regresamos con ustedes, compañeros Roberto y Alice. Iván Casamen, gracias por la información, por contarnos los hechos a esta hora justamente en el Ágora y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde están ahí, han hecho ya su sitio, su casa. Su sede, de cierta forma. Bueno, de alguna manera yo veía una transmisión antes de ayer de la CONAIE y uno de los dirigentes quería justamente ese sector ser un territorio pluricultural. Exacto. Era una de las exigencias, además. Hay que ver entonces qué va a pasar en las próximas horas, pues sí sabemos que estaban llegando delegaciones de la Amazonía, por lo que ellos dijeron ayer, radicalizar este paro. Hay que ver entonces cómo se va desarrollando la información, nosotros estaremos atentos. Además es feriado y es verdad, la gente un poco, hay muchos que se cogieron el feriado, otros que necesitan trabajar. En por fin, los días que se han perdido. En estos días. Bueno, sigamos. Les contamos que los daños generados en las instalaciones de la Asamblea Nacional tras las protestas registradas el pasado 8 de octubre ascenderían aproximadamente a $10.000. Por ello, la Procuraduría del Legislativo presentó la denuncia ante la Policía Judicial para que se investigue y determine a los responsables. Entrego la denuncia formalmente en relación a los acontecimientos acaecidos lamentables de irrupción en las instalaciones de la sede de la Asamblea Nacional de la Ciudad de Quito. Es el momento en el que el procurador de la Asamblea Nacional, Santiago Salazar, formalizó ante la Policía Judicial la denuncia por los daños provocados a las instalaciones del Legislativo durante las protestas registradas el pasado 8 de octubre. Se investigue a través de Fiscalía y de las autoridades competentes quiénes son los autores y cómplices que fueron los que ocasionaron los daños dentro de la Asamblea Nacional. Para ello, Salazar garantizó que se presentarán todas las pruebas entre videos, fotografías y más elementos que determinen responsabilidades, además del parte levantado por la Policía Nacional, en el cual se estableció la detención de 71 personas involucradas. Inicialmente serían las investigaciones dirigidas a aquellas personas y obviamente, como ustedes también ya conocen, se dio la audiencia de flagrancia el día de ayer. Eso fue una noticia crímenes, de hecho, la acción titular dentro del derecho penal lo tiene la Fiscalía y nosotros hemos hecho la denuncia para que se hagan las investigaciones en el curso normal de los procesos penales. Sin embargo, tras la audiencia de flagrancia desarrollada a los detenidos, el tribunal dictaminó libertad para todos, en virtud de una detención ilegal por haber sido trasladados al GIR, establecimiento no autorizado, ante lo cual el procurador dijo que no los exime de la investigación por los daños en la Asamblea. Es un tema de orden procesal por el cual no se dictó la medida cautelar, no porque no haya motivos o fundamentos de fondo. Señaló además que hasta el momento los daños ascenderían a unos $10.000. Hubieron rotura de seguridades, puertas dañadas, escritorios dañados, etcétera. Eso lo estamos levantando en este momento. Finalmente indicó que el Legislativo reanudará su trabajo cuando se cuente con las garantías de seguridad. En quien informó Adriana Rojas. Vamos a esta hora, vamos a ir con pantallas divididas. Ali, están pues Andrea y Sofía, quienes se encuentran en puntos también estratégicos de nuestra ciudad para informarnos qué es lo que está pasando a esta hora. Vamos rápidamente con Andreita Orbe para que nos cuente qué es lo que sucede allá en el Centro Histórico de Quito, cómo está el panorama hoy día. Buenos días, Andreita.
Ali, Robert, amigos televidentes, de excelente día para todos. Hemos hecho un recorrido por algunos lugares de aquí del centro histórico, amigos televidentes, para informarles a ustedes cómo se encuentra después de las manifestaciones del casco colonial, y quiero que vean en imágenes cómo es pues la situación ahora del centro histórico. Realmente es desastroso. El daño que han hecho al casco colonial es desastroso. Han quitado pues piedras de las aceras, han rayado las paredes, han pues destrozado realmente que es patrimonio cultural. Es pues estaba calificado como uno de los mejores cuidados en Latinoamérica y ahora se encuentra en pésimo estado. A esta hora el panorama es el mismo, tiene la misma tónica que ha tenido estos últimos días, es decir, están cerradas algunas arterias que dirigen hacia la Plaza Grande, que es donde se encuentra la Casa de Gobierno. Sin embargo, como he dicho, hemos podido hacer este recorrido y realmente es lamentable el daño que se ha ocasionado a el patrimonio cultural de la humanidad. Miren ustedes cómo se encuentran las aceras de aquí, pues han sacado piedras, y es con estas mismas piedras que pues empezaron a agredir a otros sectores de aquí del centro histórico. Con estas mismas piedras pues se manifestaron. Recordemos que el día miércoles hubo aquí una gran manifestación, hubo aquí la denominada huelga nacional, esta convocatoria que se realizó. Sin embargo, y a pesar de que fue una manifestación pacífica por parte de las comunidades indígenas y también de los sindicalistas, hubo otro grupo de personas que se instaló en estas calles, es decir, en la García Moreno, en la Benalcázar, también en la Cuenca, y estuvieron tratando por alrededor de 6 horas de ingresar hacia la Plaza Grande. Sin embargo, esto obviamente no fue pacífico. La manifestación que ellos tuvieron fue agresiva, fue violenta. Resultaron alrededor de 46 personas detenidas e insisto, fueron casi 6-7 horas las que la Policía Nacional trató de que no se ingresara hacia la Plaza Grande, y es así. Este es el panorama pues que ha quedado luego de las manifestaciones que hubo el día miércoles pasado. Así se encuentra el centro histórico. Hay que hacer un llamado no solo a la autoridad, también a la ciudadanía, para que nos unamos y podamos recuperar, insisto, este patrimonio cultural. Robert, Ali. El problema, mi querida Andreita, es que la violencia continúa. Los manifestantes siguen aquí, el movimiento indígena sigue aquí, y por más de que hagamos esfuerzos nosotros los quiteños en tener en orden, otras personas que no quieren a la ciudad la destruyen. Es lastimoso ese panorama realmente. Esperemos que las cosas vayan ya calmándose, que se llegue a encontrar soluciones por medio del diálogo. Y evitar los daños a la ciudad. Este es el problema más grave, los daños a la ciudad. $500.000, Andrea, cuesta arreglar $500.000, lo que cuesta hasta el momento. Tomemos en cuenta que todavía no han de haber venido a gratis. Y todavía estamos metidos con una cantidad de gente que intenta generar violencia. Entonces hay que cuidarnos y cuidar la ciudad. Vamos con Sofía Intimilla en la Morán Valverde, el estado, las novedades, tomando en cuenta que estamos en un feriado donde no mucha gente pues ha acogido el feriado y otros sencillamente se dedicaron a estar en la casa. Sofía. Ali, Robert, amigos, que tengan un excelente día. Bueno, este es uno de los puntos cruciales del sur de la capital, el sector de la avenida Morán Valverde. Sin embargo, a esta hora podemos ver que no hay mucha carga de vehículos como habitualmente existe aquí, pese a que, como tú lo dijiste, varios están de feriado. Otras personas han decidido intentar desplazarse a los distintos sectores, y es preciso mencionarles que el bus azul que ven, por ejemplo, estos buses son muy esporádicos a esta hora en este sector. Vemos un poco más de buses verdes, por ejemplo, que son los que representan todo este transporte inter e intraparroquial que hay en esta zona. Sin embargo, no hay mayor presencia de unidades, y es preciso informar que la estación del transporte público metropolitano de la Morán Valverde está cerrada a esta hora. Como pueden ver, las unidades no están funcionando y no están habilitadas para el público. Lo que vemos en su mayoría aquí son taxis y muchos vehículos livianos y también motos. Así está el panorama el día de hoy. Acaba de salir apenas en estos momentos una unidad desde la estación de la Morán Valverde hacia
el sur de la capital por estas principales vías y arterias de este lugar. Entonces lo que podemos decir es que aquí no está totalmente habilitado el transporte público para la ciudadanía, se ven unos pocos buses, sin embargo, no como habitualmente funciona en este lugar. Como les decía, una de las entradas al sur de la capital, conecta ya con la Simón Bolívar, no está regularizado el transporte público a esta hora, sin embargo, hay muchas menos personas en las paradas y caminando por las veredas, como estos últimos días de las manifestaciones se veía mucha más gente. Así amanece el sur de la capital, compañeros. Muchas gracias, Sofi, por esa información. El día de ayer comenzaron a salir hacia las calles para brindar el servicio a la ciudadanía en las unidades de transporte, los buses. Sin embargo, en la noche salió un reporte que hubo alrededor de 35 unidades que sufrieron agresiones por parte de los manifestantes, y los señores conductores de buses manifestaron que habían salido a trabajar por miedo a que les quiten los permisos, pero que no se brindaba la seguridad del caso para que ellos también puedan dar el servicio a la ciudadanía. La alcaldía tiene que pedir y garantizar a la Policía Nacional que les dé tranquilidad a los que brindan transporte público. Están en su derecho y tienen toda la razón. O sea, la gente intenta normalizarse, pero hay otro grupo de personas que lo que hacen es todo lo contrario. Exactamente. Hay que ver entonces cómo se desarrolla este día. Les contamos que alrededor de 800 indígenas se movilizaron desde Pastaza hasta Quito este miércoles con el propósito de unirse a las protestas lideradas por la CONAIE. Integrantes de varias nacionalidades dejaron sus comunidades para trasladarse a la capital y advirtieron que permanecerán los días que sean necesarios. Con la decisión de sortear todos los obstáculos que puedan tener en su camino, viajaron a Quito unos 400 indígenas de varias nacionalidades amazónicas, según sus dirigentes, para unirse a la protesta convocada por la CONAIE. Van pintados y cubiertos sus rostros, muchos de ellos portando sus tradicionales lanzas, arma ancestral de sus pueblos guerreros. Estamos aproximadamente, como nacionalidad del Quichua, estamos trasladando como 400 personas a la ciudad de Quito. Hombres y mujeres, varias llevando a tiernos hijos en sus brazos, viajan movidos por la decisión de respaldar el mandato de sus organizaciones. Y nosotros pobres, vivimos cuántas horas, ahora ha subido el pasaje. Pobre, ¿de dónde vamos a tener pasaje? Dicen ir preparados a soportar el cambio de clima y las incomodidades que tendrán durante su permanencia en un hábitat diferente al de sus comunidades selváticas. Tenemos esa cultura, tenemos esa fuerza, tenemos esa armonía. Sernos valientes, como somos Shuar. Advierten que se quedarán en la urbe capitalina los días que sean necesarios. No importa, nosotros caminamos así en la selva, en lluvia, caminamos en lodo, a nosotros no nos importa eso, lo que queremos es defender nuestro derecho. Son Shuar, Achuar, Quichua, Andoa y otras nacionalidades que en su diversidad comulgan los mismos objetivos. Informó Kelito Apanta. Los rectores de las universidades en las cuales pernoctan indígenas que participan en la protesta rechazaron los eventos registrados en la noche del miércoles cuando bombas lacrimógenas cayeron en las instituciones educativas. Además, presentaron al gobierno una propuesta para reorientar los subsidios hacia la producción campesina. Veamos. En este momento nos llega una bomba lacrimógena. Es el momento en el que una bomba lacrimógena cae al interior de la Universidad Politécnica Salesiana, en el norte de Quito, institución educativa que durante estas jornadas de protesta se ha convertido en un centro de atención y acogida de niños, mujeres y hombres indígenas, quienes participan en las movilizaciones. Lo mismo ocurrió en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que se encuentra a una cuadra de este centro de estudios y que también ha dispuesto su voluntariado durante estos días de manifestaciones. En la Católica entraron 2 bombas lacrimógenas justo en un sitio donde había aglomeración de personas porque era la entrada. Eso exacerbó a la gente, tuvimos que contener que no salieran, en fin, pero en poco tiempo regresó la calma. Afortunadamente por estos incidentes no se registraron personas heridas. Sin embargo, Fernando Ponce de León, rector de la PUCE, rechazó estos acontecimientos. Yo como PUCE, lo califico como un exceso de la policía. Y rechazamos toda violencia, del lado que venga. Rechazamos todo exceso del lado que venga. Según informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aparentemente el incidente se produjo porque los agentes policiales se encontraban detrás de un grupo de manifestantes. Pero de ninguna manera esto es admisible. Me disculpo, esto no puede suceder, no va a suceder.
tanto el Ágora de la Casa de la Cultura como las universidades, que son lugares en donde los manifestantes se están hospedando, tienen que mantenerse como lugares seguros y así va a ser. En este marco, estas dos universidades, sumado a la Central y a la Escuela Politécnica Nacional, presentaron una propuesta para que el gobierno oriente los subsidios hacia la producción campesina indígena. Para que de alguna manera se reactive la producción de las personas que están en el campo, de personas que son también productores, emprendedores, pero necesitan una ayuda. Hay que capitalizar, poner el capital allí donde se produce los productos de primera necesidad de las urbes. Además, estos centros de estudio proponen ser un puente de diálogo entre el gobierno y el sector indígena. En Quito informó Adriana Rojas. Es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio varias declaraciones sobre las manifestaciones que han ocurrido en los últimos días. Vamos a contarles también que 17 extranjeros detenidos en el aeropuerto de Tababela, acusados de espionaje al presidente y vicepresidente de la República. Con estas y otras informaciones retornamos, son las 6:30 de la mañana. La temperatura en Quito, en el distrito metropolitano, 6 grados centígrados. Vamos a contarles ahora que presuntos manifestantes intentaron ingresar al fuerte militar ubicado en las Balvinas. Esto es en la ciudad cercana al Valle de los Chillos, en Sangolquí. Al menos 10 militares resultaron heridos. Por otro lado, un policía se incendió en llamas tras ser impactado por una bomba molotov. La ministra Romo además se pronunció sobre la muerte de un dirigente indígena. Le contamos. La noche de este miércoles, un grupo de civiles intentó ingresar al fuerte militar Marco Aurelio Subía en las Balvinas, esto al suroriente de Quito. La ministra María Paula Romo alertó de la gravedad del hecho. Es un cuartel militar en donde se encuentra material bélico, es un cuartel militar en donde hay armas, es un cuartel militar en donde hay helicópteros y ayer más o menos 600 personas atacaron ese cuartel militar. Hay un policía herido y 5 militares heridos tratando de evitar que 600 personas ingresen a un cuartel militar, a un rastrillo militar. Todo habría ocurrido tras un falso rumor en el que aparentemente se aseguraba que ahí, en el fuerte militar, se encontraba el presidente. Esta información motivó a la población para que tomara una actitud violenta dentro del sector. Se organizaron e hicieron su aproximación hacia el fuerte militar. El hecho provocó un enfrentamiento entre civiles y militares. Aquí también se registraron personas aprehendidas que serán puestas a órdenes de la justicia. Producto de este enfrentamiento, hemos tenido nosotros 10 heridos militares que han sido tratados y atendidos y se encuentran en buenas condiciones, y 7 personal detenido que ha sido puesto a órdenes de la justicia a través de los protocolos. Por otra parte, la ministra informó que existen 133 policías heridos, uno de ellos un gendarme al que le impactó una bomba molotov. Se rompió el escudo que sostenía y la gasolina se regó sobre él. Eso hizo que literalmente el policía se prendiera, que su uniforme se pegara al cuerpo. Los únicos lugares que no están quemados es en donde tenía un chaleco, el chaleco antibalas que lo protegió inicialmente del fuego. Aquí se refirió al fallecimiento de un dirigente indígena. 8 de octubre, el señor Tucumi murió por una caída, la partida de defunción y también el informe de la autopsia que confirma que se trató de una caída, no de un golpe, no de una asfixia, sino de una caída. Por otra parte, el movimiento indígena ha condicionado el diálogo con el gobierno. Uno de los pedidos es la salida de la ministra de Gobierno y del ministro de Defensa. No me voy a pronunciar sobre los temas que puedan estar en discusión en ese diálogo. Informó Marilyn Jaramillo. Y en los exteriores del aeropuerto de Tababela fueron detenidos varios extranjeros acusados de supuestamente vigilar los movimientos de las dos máximas autoridades de gobierno. La caravana presidencial fue quien advirtió de la circulación de los sospechosos, quienes minutos después fueron detenidos por la policía. En tiempos difíciles, quienes están encargados de la seguridad de las dos máximas autoridades del país no descuidan ningún detalle, caminan mirando a los 4 lados. Las labores de inteligencia permitieron identificar a 2 vehículos que seguían de cerca a la caravana presidencial. Para que no sospechen que estaban en la mira, los policías jugaron en la cancha de los supuestos espías. Cuando menos se lo imaginaban, grupos tácticos les bloquearon el paso. Detectó
algunas irregularidades relacionadas con personas extranjeras. Y cuando se empezaron a pedir papeles, resultaba que muchos de ellos no tenían identificación. Muy cerca de donde fueron capturados los dos sospechosos estaban más personas que eran parte de la supuesta estructura de espionaje. Que estaban haciendo algunas actividades, presumiblemente atentando contra la seguridad de la caravana presidencial y vicepresidencial. En total 17 fueron los detenidos entre venezolanos y cubanos. El presunto líder de la estructura, un ciudadano ecuatoriano, también fue capturado. Los sospechosos se movilizaban en varios vehículos, operaban según inteligencia policial bajo la fachada de una compañía de taxis. Todos se movilizaban en parejas, todos en carros alquilados y tenían una cantidad de aparatos celulares que superaba el número de personas que se encontraban ahí. En su poder videos y fotos del presidente y vicepresidente de la República, así como del avión presidencial en diferentes horas y días y otros movimientos. Los 17 detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. En su poder se encontraba información sobre el traslado del presidente y del vicepresidente. Aparentemente muchos de ellos tendrían instrucción militar en sus países de origen, sabían de códigos que utilizan policías y uniformados de las Fuerzas Armadas. En Quito informó Iván Casamen. La Función de Transparencia y Control Social se pronunció sobre la situación del país. Se hizo un llamado al diálogo para poner fin a las paralizaciones. Veamos. Instar a un diálogo directo e inmediato del presidente constitucional de la República con los dirigentes de los movimientos indígenas y sociales. Segundo, hacer un llamado a las autoridades competentes a precautelar y proteger la vigencia de las libertades y los derechos ciudadanos. Y la Organización de las Naciones Unidas dijo que está dispuesta a mediar entre los actores políticos para buscar una solución ante la crisis que atraviesa el Ecuador. La Organización de las Naciones Unidas dijo que está dispuesta a mediar el diálogo en Ecuador si es que todas las partes están de acuerdo. El organismo internacional confirmó que recibió una solicitud por parte del gobierno de Lenín Moreno. Hemos recibido un pedido del gobierno para facilitar un diálogo con diferentes actores de la sociedad civil. Las Naciones Unidas está lista para considerar un papel en apoyar los diálogos y su envolvimiento es aceptado por todas las partes relevantes. El portavoz de las Naciones Unidas dijo que dicha institución, junto con la Conferencia Episcopal, apoyan las conversaciones. El secretario general de la ONU está preocupado por los recientes acontecimientos en el Ecuador. Él recuerda el derecho a la reunión pacífica de acuerdo con la ley internacional y llama a todos los actores a que reduzcan las tensiones, eviten actos violentos y ejerzan la máxima moderación. Por su parte, la Oficina Regional de la ONU, en un comunicado, urge a las autoridades ecuatorianas a realizar investigaciones prontas e independientes ante casos de víctimas fatales. Informó Valeria Navarro. Vamos a seguir informándoles, son las 6 de la mañana con 40 minutos y mediante un comunicado difundido este día jueves, la Cruz Roja Ecuatoriana informó que se reactivó el servicio de ambulancias para atención prehospitalaria, esto a nivel nacional. Señalaron que estarán siempre cerca de quien requiera su ayuda y requieren respeto. La atención retoma tras las agresiones sufridas en medio de las protestas. Y a través de un comunicado, la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores de Ecuador, Expoflores, se declaró en estado de emergencia. Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de esta organización, informó que los ataques y las fincas y las agresiones a sus trabajadores no han cesado en los últimos días. Aseguró que en los exteriores de las empresas registrarían plantones y bloqueo de vías que impiden sacar los productos. Detalla que si esta situación continúa, se corre el riesgo de perder alrededor de 20.000 toneladas de flores que representan 250 millones de dólares, afectando con ello a más de 300.000 familias que trabajan en las floricultoras. Y alrededor de 350 personas fueron detenidas en la provincia del Guayas tras los actos generados en medio de las protestas. Entre los aprendidos se encuentra un exfuncionario que habría colaborado en la alcaldía del Cantón Durán durante la anterior administración.
Tras una semana de paralizaciones y protestas, el gobernador del Guayas aseguró que existen varias personas detenidas por participar en actividades como los saqueos y desmanes. Se ha procedido a detener dentro de lo que va de todas estas manifestaciones a más de 350 personas aproximadamente. De acuerdo con el funcionario, entre los aprehendidos también se encuentra alguien a quien consideran el principal promotor de las acciones violentas. El día de ayer también se detuvo a uno de los principales ejecutores que han estado incitando a la violencia, incitando al desorden, armando el caos, saqueando comercios. Según detalló, se trata de un ciudadano que llegó a trabajar como funcionario municipal del Cantón Durán en anteriores administraciones. Si era un ex trabajador de la alcaldía cuando era a la sazón la señora Arce, alcaldesa. Asimismo, el paso de los manifestantes fue generando daños al ornato de la ciudad de Guayaquil, como por ejemplo, el desprendimiento de árboles y adoquines que eran parte de la regeneración urbana. Sin embargo, durante la mañana de este jueves, personal municipal dejó limpia la zona afectada, reemplazando los adoquines dañados con nuevos para posteriormente sembrar nuevos árboles de las mismas especies arrancadas. Informó José Morales. Es tiempo de una pausa, 6:43 de la mañana. Varios comerciantes de los mercados de la capital mencionaron que algunos productos han incrementado su precio en los últimos días. Estas y otras informaciones le estaremos contando al retornar en este día viernes en A Primera Hora. Vamos de vuelta a nuestro país. 5 personas acusadas de un presunto robo fueron linchadas en el sector de Buenaventura. Eso es en el sur occidente de nuestro distrito metropolitano. 2 de los agredidos fallecieron tras la brutal paliza, mientras que los otros 3 fueron rescatados por la Policía Nacional. Veamos. El populacho, enardecido y cansado por los constantes robos que se registraban en el sector de Buenaventura, al suroccidente de la capital, hizo justicia por su propia mano y linchó a 5 personas, quienes aseguraban serían los responsables de los presuntos hurtos. La población del lugar había retenido a unos ciudadanos que se presumía que eran causantes de robos en este lugar, y los estaban agrediendo. El hecho se registró cerca de las 6:30 de la tarde del miércoles. Inmediatamente los agentes policiales llegaron al sitio. Sin embargo, se toparon con más de 200 personas que en primera instancia no permitieron su ingreso e intervención. Recibieron la negativa de la comunidad, no nos dejaron ingresar, agredieron y destrozaron al patrullero del lugar. Fue entonces que llegaron los refuerzos y solo pudieron rescatar de la furia de la ciudadanía a 3 de ellos, incluida una mujer con un bebé en brazos. Alguien le quitó a la madre, que supuestamente la madre también era parte de esta organización delictiva, y le quitaron, y luego nosotros logramos que se le devuelva la niña a la señora esta, y sacamos a los 3 de ahí del lugar inmediatamente. Lamentablemente los otros 2 no corrieron con la misma suerte. El momento que llegamos, ellos ya los habían pegado brutalmente, causando la muerte del uno instantáneamente, y del otro no pudo llegar al hospital. Según informaron las autoridades, los linchados al parecer eran del mismo barrio, por lo cual la que sería su vivienda fue incendiada e incluso la turba le prendió fuego a 2 motocicletas. Luego de este hecho, las 3 personas rescatadas fueron puestas en libertad. Nadie quiso dar ninguna versión, nadie apoyó para poner la denuncia en contra de los otros ciudadanos que nosotros detuvimos, que presumiblemente eran también ellos. Entonces no se pudo judicializar nada al respecto. Mientras tanto, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASED, abrió una investigación por la muerte de los 2 individuos. En Quito informó Adriana Rojas. Y varios comerciantes de los mercados de la capital mencionaron que algunos productos han incrementado su precio en los últimos días. Sin embargo, los vendedores aseguraron que no han aumentado los costos para poder vender con facilidad su mercadería.
Así lucen varios mercados de la capital tras 8 días de manifestaciones de varias organizaciones sindicales e indígenas en Quito, mientras los comerciantes expectantes esperan conocer si existirá incremento de precios para los productos, pues muchos no han podido surtirse de provisiones durante los últimos días. La verdad que no hemos estado trabajando con normalidad y lo que tengo yo francamente es de los días anteriores, no puedo meter mercadería. Los precios no han subido. ¿Por qué? Porque no hay paso, no hay nada, entonces no se sabe nada. Una piña estamos vendiendo a 50 centavos, un aguacate está a 20 centavos. Sin embargo, varios vendedores mencionaron que algunos alimentos han subido de precio, como es el caso de la papa. 25, 15, así hasta 20, sí con quintales. Y ahora está a $45, hoy día me vengo cogiendo. Del machache 55 me pidió, por eso no podía traer yo. Del norte, del mayorista. En tanto, otros productos como el pollo al parecer incrementaron su precio, pero algunos comerciantes aseguraron que no aumentarán el costo para poder vender. El pollo entero le sale a $6, $6.50 a $1.30 la libra. Ahorita está en 6.50, 7 según el precio, pero se les está dando al mismo precio. Ciudadanos que este jueves acudieron a mercados como el de la América y el Mercado Central señalaron estar conformes con los precios. Los precios están igual, no ha habido variación hasta el momento. Que sigan al mismo precio y controlen porque en algunos mercados están muy caro. En el distrito metropolitano existen 54 centros de abasto, los cuales en su mayoría se surten del mercado mayorista en el sur y el ubicado en San Roque en el centro de la capital, informó Sofía Vintimilla. El administrador del Zoológico de Quito ha tenido dificultades para atender a los animales que ahí se encuentran. Esto debido, amigos, al cierre de las vías. Piden ahora que se colabore con la gestión, donando alimentos, pero también dinero, para poder seguir con su labor. Veamos. Tras las manifestaciones que se han desarrollado en el país, el paso hacia el zoológico de Guayabamba se interrumpió. Por ello, todo el cuidado que se da a los animales diariamente se ha visto perjudicado. De momento nosotros hemos cerrado el zoológico, no tenemos atención al público y como están cerradas las vías de acceso a Guayabamba, no todo el personal está pudiendo asistir al zoológico. Estamos trabajando con menos de la mitad del personal y el personal lo que está haciendo, que es mayoritariamente el equipo de fauna y de administración, es la atención a los animales. Los animales de salud están bien, sí, pero es una cuestión de manejos preventivos. Entonces, tenemos, por ejemplo, uno de nuestros pacientes que se lastimó la carita en uno de estos días y nosotros no podemos llegar allá para poder darle la atención. Son alrededor de 500 animales los que se cuida diariamente en el zoológico. Todos ellos han sido rescatados. Animales que han sido rescatados, víctimas del tráfico, de la caza, de la mascotización. Muchos de estos animales, más bien la mayoría de los animales, no están en recintos, o sea, no son vistos por nuestros visitantes. La mayoría de ellos están en clínica o en zonas de cuarentena y ellos necesitan una atención incluso de 5 veces al día. La falta de visitas descompensa la economía del lugar. Lo que sí es una preocupación constante del equipo del zoológico porque no sabemos hasta cuándo vamos a poder abastecer del alimento y también es otra preocupación económica porque el zoológico se sostiene por las entradas de los visitantes y hemos tenido que cerrar el zoológico. Lo que se necesita ahora es donar productos como acelga, apio, aguacate, choclo, pera, pepinillo dulce, carne de res, pollo, pechugas, trucha, entre otros. Es una lista de alimentos y el centro de acopio está haciendo aquí en el jardín. Lo importante sería que las personas puedan hacer una donación económica a la cuenta corriente Banco Pichincha número 3037077804 con cédula de identidad número 1791-2859-72001. En Quito informó Andrea Orbe.